El Islam es la segunda religión más importante a escala mundial, originaria en la península de Arabia en el siglo VII después de Cristo, habitada por beduinos nómadas dedicados al pastoreo y al bandidaje y por árabes que vivían en las ciudades dedicados al comercio. La palabra árabe Islam significa entregar. La persona que practica el Islam es un musulmán, que significa el que se somete a Dios. Un musulmán es un seguidor de la revelación divina, ya que el nombre musulmán se da el mismo Corán a los seguidores de Mahoma. El profeta Mahoma es considerado el fundador de la religión. Inició su ministerio a los 40 años y se dice que recibió revelaciones divinas. Afirma que se le apareció el arcángel Gabriel y luego comenzó a predicar en público en su ciudad natal, la Meca. Las enseñanzas centrales de Mahoma eran la bondad, omnipotencia, unidad de Dios y que la justicia rigiera en las relaciones humanas. Las dos fuentes principales son el Corán y la Sunna, que recogen las revelaciones y la conducta ejemplar de Mahoma. El Corán significa recitado. Es el libro sagrado del Islam, considerado la palabra eterna de Dios. El Corán tiene 114 capítulos o suras y se caracteriza por su estilo en árabe, mezcla de prosa y poesía, con un contenido que incluye preceptos éticos, advertencias sobre el juicio final y normas sociales y religiosas. El Corán es aceptado por la mayoría de los musulmanes como la palabra de Dios, siendo central en la religión islámica. La traducción del Corán ha sido un tema controvertido, pero ha sido traducido a muchos idiomas. El Corán rechaza la pluralidad de dioses y cualquier extensión de la divinidad de Alá a otras personas. La fidelidad sexual es obligatoria, con un enfoque particular en la mujer. Adulterio comprobado se castiga públicamente con 100 latigazos. Promueve mejoras en la condición de la mujer. Prohíbe el infanticidio de niñas. Otorga a las hijas parte de la herencia, aunque menos que a los hijos. Insiste en el trato cariñoso hacia las mujeres. Concede a las esposas el derecho al divorcio en caso de malos tratos. El Corán permite hasta 4 esposas, pero aconseja casarse con una sola. La Sunna, o ejemplo del profeta, es la segunda fuente esencial del Islam, conocida a través del Hadith, que es una recopilación de tradiciones sobre las palabras y acciones de Mahoma. A diferencia del Corán, el Hadith fue transmitido mayormente de forma oral y recolectado en el siglo IX. El Hadith no es considerado infalible como el Corán y ha sido sujeto a errores de transmisión y a adicciones posteriores. El Islam es monoteísta, creyendo en un solo Dios, Alá, omnipotente y unitario, que creó el universo, estableció leyes naturales y preside sobre todo. El día del juicio, Dios juzgará a todos los individuos por sus hechos. Los virtuosos irán al paraíso y los perdedores al infierno. Este juicio también aplica a naciones enteras. Los 5 pilares del Islam son obligaciones fundamentales en la práctica islámica. La primera es la profesión de fe o shahada, declarar que no hay más Dios que Dios y Mahoma su enviado. La segunda es la oración o salat, realizar 5 oraciones diarias en momentos específicos del día, mirando hacia la Kaaba en la Meca. La oración realizada por el almuedano desde un miranete se amplifica con megáfono. Los viernes a primera hora de la tarde se celebran oraciones comunitarias especiales en las mezquitas, precedidas por un sermón del imán, que es un líder religioso considerado único para explicar la ley de Dios. Durante las 2 festividades religiosas anuales, las oraciones se celebran al aire libre. La tercera es la limosna, el zakat. Una forma de limosna es la tercera obligación esencial, originalmente un impuesto exigido por Mahoma. Tenía como fin principal ayudar a los pobres y financiar varias necesidades comunitarias. Aunque en muchos estados musulmanes modernos el zakat ya no es recaudado por el gobierno, sigue siendo una obligación esencial, convirtiéndose en una limosna voluntaria. La cuarta es el ayuno. Del mes del Ramadán
es la cuarta obligación, donde los musulmanes deben abstenerse de comer, beber, fumar y mantener relaciones sexuales desde el amanecer hasta la puesta del sol. Durante este tiempo se deben evitar actos y pensamientos pecaminosos. Aquellos que no puedan cumplir por enfermedad o viaje deben compensarlo posteriormente. Quinto, la peregrinación a la Kaaba en la Meca es la quinta obligación que todo musulmán físicamente capaz y con suficientes recursos debe realizar al menos una vez en su vida. Durante este rito, los peregrinos deben vestirse con una prenda blanca, evitar actos impuros y realizar varias actividades rituales en la Meca y sus alrededores. Las dos principales ramas del Islam son el sunismo y el chiismo. El sunismo es la corriente mayoritaria y se caracteriza por seguir las enseñanzas y tradiciones del profeta Mahoma, así como en su énfasis en la autoridad de los líderes religiosos y políticos, promueven la tolerancia hacia otros credos. Por otro lado, el chiismo se distingue por su creencia en la sucesión divina de líderes espirituales, conocidos como imanes, que son descendientes directos de Mahoma a través de su yerno Alí. El Islam ha tenido una gran influencia en el mundo, llegando a ser una de las religiones más practicadas a nivel global. Ha influido en diversos aspectos culturales, sociales y políticos en los países donde se ha establecido, dejando una huella significativa en la arquitectura, el arte, la literatura y las tradiciones de muchas sociedades, con presencia significativa en regiones de Oriente Medio, África del Norte, Asia Central, Sudeste Asiático y partes de Europa. Países como Indonesia, Pakistán, Bangladesh, Egipto, Turquía, Irán y Nigeria tienen grandes poblaciones musulmanas. El judaísmo es una de las religiones más antiguas del mundo. Se cree que tiene sus raíces en la historia del pueblo hebreo, descendientes de Abraham, el primer patriarca del judaísmo. Según la tradición judía, Dios hizo un pacto con Abraham, prometiéndole que su descendencia sería tan numerosa como las estrellas del cielo. Surge en el siglo VI a.C., tras la invasión babilónica, donde el reino de Judá fue conquistado y llevados a Babilonia. Familias sacerdotales y levitas de las tribus de Benjamín, Judá y remanentes de otras tribus de Israel. Los hebreos se referían a la Torá como a las leyes reveladas por Dios y Halaja a las leyes, costumbres y prácticas del pueblo hebreo. Bajo el exilio a Babilonia se pierde el templo de Jerusalén y se dio origen a las sinagogas. Se pierden las escrituras y se da origen al surgimiento de los rabinos, quienes memorizaban y enseñaban los textos sagrados. Tras la pérdida del idioma hebreo, lo sustituyó el arameo y se crearon los Targumín y el Talmud para facilitar la comprensión de las escrituras. El judaísmo no tiene fundador, ya que es una de las religiones más antiguas del mundo. Sus orígenes se remontan con Abraham hace aproximadamente 3.800 años. La tercera doctrina es la Torá. La Torá consiste en los primeros 5 libros de Moisés, como son el Génesis, el Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. Es fundamental en la religión y ley judía. Está escrita y complementa con la tradición oral Mishnah, considerada como la entrega de Dios a Moisés en el monte Sinaí. Los rabinos sostienen que Dios reveló a Moisés una doble Torá, la Torá escrita y la Torá oral, transmitida de maestro a discípulo. La Torá oral resume en la Mishnah y su estudio genera el Talmud, en 2 versiones principales, el Talmud de Jerusalén y el Talmud de Babilonia. Las doctrinas fundamentales son el monoteísmo. El judaísmo es una religión estrictamente monoteísta, lo que significa que cree en un solo Dios, el Dios de Israel, trascendente, que creó y gobierna el universo. La segunda doctrina es la alianza o pacto. Los judíos creen en el pacto entre Dios y el pueblo judío, como se establece en la Torá. Esto implica responsabilidades mutuas y obligaciones entre Dios y su pueblo elegido.
El bienestar de Israel se ve como resultado de la obediencia a los mandamientos de Dios, y tanto a los acontecimientos históricos como los naturales son considerados como precedentes de Dios. La tercera conducta son las prácticas rituales. El judaísmo incluye una serie de prácticas rituales como la observancia del Shabbat, día de reposo, las festividades judías, la circuncisión, Brit Milá y las leyes dietéticas, Kashrut. La cuarta doctrina es la justicia y ética. El judaísmo enfatiza la importancia de la justicia, la compasión, la caridad y la ética en todas las áreas de la vida. El sufrimiento y la injusticia experimentados por los judíos plantean el problema de la teodicea, la justicia de Dios. A medida que el concepto de vida eterna se introduce, surge la fe en el juicio final, donde la virtud y la obediencia serán recompensadas y el pecado castigado. El mesianismo es otro pilar del pensamiento judío. El Mesías o Mashiach es un descendiente de la casa de Israel. Vendrá a redimir a los judíos y restaurar su soberanía sobre su tierra. En el judaísmo hay diversas prácticas que forman parte de la vida religiosa y cultural de la comunidad judía. Algunas de las prácticas más comunes incluyen: primero, el Shabbat; segundo, las festividades judías; tercero, la oración; cuarta, el Shaker, que hace referencia a las leyes dietéticas judías; el quinto, Brit Milá, la circuncisión ritual de los varones judíos, conocida como Brit Milá, y se realiza cuando el bebé tiene 8 días de nacido. El matrimonio o Kitzur. En el matrimonio judío se incluyen rezos por la reconstrucción de Jerusalén y el retorno de los judíos a Sión, recordando siempre los sufrimientos de su pueblo, incluso en el momento de alegría. Dentro del judaísmo han surgido diferentes corrientes y sectas. Algunas de las corrientes más conocidas son el judaísmo ortodoxo, que es la rama más tradicional y conservadora del judaísmo. El judaísmo conservador es una corriente que busca mantener las tradiciones judías, pero se adapta a los tiempos modernos. El judaísmo reformista busca adaptar a las prácticas religiosas la vida moderna. Suele ser más liberal en cuanto a la interpretación de las leyes y tradiciones. El judaísmo reconstruccionista. Esta corriente, fundada en el siglo XX por Mordejai Kaplan, enfatiza la cultura y la identidad judía más que de las creencias teológicas tradicionales. Algunos puntos importantes sobre la presencia actual del judaísmo son: primero, Israel; segundo, la diáspora judía; tercero, sinagogas y centros comunitarios; cuarto, contribuciones culturales. El hinduismo es una de las religiones más antiguas y complejas del mundo, con una rica historia y tradiciones que se remontan a miles de años. Alrededor del 2000 a.C., en el valle del río Indo, surgió una civilización védica seguida por la llegada de tribus arias alrededor de 1500 a.C. Los arios introdujeron un panteón de dioses y una ética guerrera al hinduismo. Entre el 200 a.C. y 500 después de Cristo, la India fue invadida por varios grupos, contribuyendo al crecimiento y sincretismo del hinduismo. Bajo el imperio Gupta, en el año 320-480 después de Cristo, el hinduismo clásico alcanzó su máxima expresión, codificando leyes sagradas y construyendo grandes templos. El hinduismo no tiene un fundador específico ni una fecha de inicio claramente definida, sino que se desarrolló gradualmente a lo largo de milenios en el subcontinente indio. Sus raíces se encuentran en las antiguas tradiciones védicas de la India. Se basa en una variedad de fuentes y doctrinas que han influido en su desarrollo a lo largo de los siglos. Una de las doctrinas principales del hinduismo es los textos védicos. Los Vedas son los textos más antiguos y sagrados del hinduismo, compuesto entre 1500 y 500 a.C. Incluyen himnos rituales, mantras y enseñanzas sobre dioses y prácticas religiosas. Segundo, Upanishad. Estos textos filosóficos escritos entre los siglos 8 y VI a.C.
exploran conceptos como el alma, Atman, el universo, Brahman, y la naturaleza de la realidad última. Establecen las bases de la filosofía hindú. Tercero, Bhagavad Gita, parte del épico Mahabharata. Este texto sagrado presenta un diálogo entre un príncipe Arjuna y el dios Kirchua sobre el deber, la moral y la espiritualidad. Es una obra central para la ética y la devoción del hinduismo. Cuarto, Darshan. Estas son 6 escuelas filosóficas clásicas del hinduismo que ofrecen diferentes enfoques sobre cuestiones como la naturaleza de la realidad, el conocimiento, la ética y la práctica espiritual. Incluyen Vedanta, Yoga, Shanka, Naka, Vaishika y Mimamsa. El hinduismo abarca una serie de doctrinas fundamentales como la ley del karma, es decir, acción y consecuencia, Samsara, ciclo de nacimiento y muerte, Dharma, deber mortal, Moksha, liberación espiritual, y la creencia en múltiples dioses que representan aspectos diversos de lo divino. Así que algunas de estas prácticas son puja, que es un ritual de adoración en el que se ofrece ofrendas como flores, frutas, incienso y lámparas a las deidades en los templos o en el hogar. Es una forma de establecer una conexión personal con lo divino. El yoga es una práctica espiritual y física que busca la unión del cuerpo, la mente y el espíritu. Incluye posturas, asanas, técnicas de respiración, pranayama y meditación para alcanzar la armonía interior. Meditación es una práctica común del hinduismo para aquietar la mente, cultivar la concentración y profundizar la conexión con lo divino. Puede incluir repetidas mantras, visualizaciones o simplemente enfocarse en la respiración. Visitar lugares sagrados como Varanasi, Rishikesh o Tripurati forma parte de las prácticas hindúes para buscar purificación, bendiciones divinas y conexión espiritual. Las corrientes principales son Vedanta, Yoga, Sankhya, Vaishnavismo, Shaivismo. Los seguidores del Shaivismo adoran a Shiva como la deidad suprema y buscan la unión con él a través de la meditación. El ascetismo y la devoción se enfocan en aspectos como la destrucción para dar lugar a la nueva creación y transformación. El hinduismo es una de las religiones más antiguas y diversas del mundo, con presencia significativa en varios países, especialmente en la India, donde se originó. A lo largo de los siglos, el hinduismo ha influenciado en la cultura filosófica y la espiritualidad de muchas personas en todo el mundo. El budismo es una de las principales religiones y filosofías del mundo, que se originó en la región del subcontinente indio alrededor del siglo VI a.C. Surgió como un movimiento de reforma del hinduismo, desafió la autoridad de los sacerdotes y las escrituras védicas, acogiendo a personas de todas las castas. El budismo enseña Anatman, la no existencia del alma permanente y la impermanencia y sufrimientos inherentes de la vida. Buda explicó el ciclo de causas y efectos que mantiene a las personas atadas al ciclo de nacimiento, vida y muerte hasta alcanzar la iluminación y liberación del sufrimiento. Se divide en Theravada y Mahayana, con influencia en muchas regiones, estimándose entre 150 y 300 millones de seguidores. Tras la muerte de Buda, sus seguidores, los monjes, perseveraron y difundieron sus enseñanzas orales. Su fundador es Siddhartha. El Buda nació en Kapilavastu, Nepal,
en el año 563 a.C. Fue criado en un entorno de lujo como príncipe, pero a los 29 años renunció a su vida de privilegio en busca de respuesta a las preguntas fundamentales sobre el sufrimiento humano. La literatura sagrada, el Tripitaka, es el canon escrito fundamental del budismo, dividido en 3 colecciones. Algunas de las fuentes y doctrinas fundamentales del budismo incluyen, primero, a los sutras, que son discursos atribuidos a Buda que contienen sus enseñanzas sobre el sufrimiento, la impermanencia, el ego, el camino hacia la liberación. Segundo, 3 joyas o 3 tesoros. Hace referencia a 3 joyas o a 3 tesoros como las fuentes de refugio espiritual para los seguidores. Estas son Buda o el guía espiritual, Dharma, las enseñanzas de Buda, y Sangha, la comunidad espiritual. Tercero, 4 nobles verdades. Las 4 nobles verdades son consideradas la esencia del mensaje de Buda. Estas verdades hablan sobre el sufrimiento, su origen, su cesación y el camino hacia la cesación del sufrimiento, conocido como el noble óctuple sendero. Quinto, vacuidad. La doctrina de la vacuidad es central en muchas corrientes budistas, especialmente en el Mahayana y Vajrayana. La vacuidad se refiere a la naturaleza independiente y no sustancial de todos los fenómenos, lo que implica que no tienen una existencia inherente e independiente. El budismo tiene una rica tradición de meditación ética y filosófica. El Zen se discute la importancia de la meditación y el uso del koan en la práctica del Zen. Se describen las principales características de las sectas Rinzai, Zen y Soto Zen, así como la influencia del Zen en el arte y la cultura japonesa. Se describen el desarrollo en China y Japón como una fusión entre el budismo mahayana y la filosofía china del taoísmo. El laísmo es la religión predominante en el Tíbet y Mongolia, derivada del budismo mahayana y con influencias de shivaísmo y ritos chamanismos. El budismo es una de las principales religiones del mundo y tiene una presencia significativa en muchos países, tanto en Asia como en Occidente. Algunos puntos destacados sobre la presencia actual del budismo en el mundo son: Asia. El budismo tiene una fuerte presencia en países asiáticos como Tailandia, Sri Lanka, Camboya, Laos, Vietnam, China, Corea, Japón y Tíbet. Países como Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Australia y varios países europeos tienen comunidades budistas activas y una creciente atención hacia las enseñanzas budistas. El budismo ha desarrollado una diversidad de corrientes y escuelas que ofrecen opciones para los practicantes con diferentes preferencias y necesidades espirituales. El budismo se extendió por toda India y luego a otras partes de Asia, incluido Sri Lanka, Tíbet, China, Japón, Corea y el sudoeste asiático.